de hoy vamos a continuar con parte de la clase. Y fíjense que vamos a ver, la clase anterior estuvimos viendo, no sé si lo recuerdan, lo relacionado a las propiedades de los materiales, ¿no? Eso fue lo que de una u otra manera vimos, y nos quedamos que existían dentro de esas propiedades lo que eran las propiedades físicas y las propiedades mecánicas, ¿no? Fue lo que de una u otra manera sí vimos de manera muy general. Pero dentro de esas propiedades de los materiales, también existen otras propiedades, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver de manera muy general sobre las propiedades mecánicas. Es lo que me voy a referir ahorita en este momento. Creo que no lo comentamos, ¿verdad? Nada más mencionamos que existían las propiedades mecánicas y las propiedades físicas. ¿De quién? De esos materiales. Entonces, para ello, voy a escribir lo relacionado a la propiedad de los materiales. En este caso, propiedad, ¿vale? Propiedad de los materiales. Y en este caso, materiales. Y en este caso vamos a ver las voy a enumerar. Las voy a enumerar, propiedades. En este caso son las propiedades mecánicas. Y las voy a enumerar porque en realidad son bastantes, pero dice que describen, lo voy a escribir así, como aparece la definición, dice que describe la forma, ¿sí? La forma en que, ¿sí? La forma en que un material, ¿sí? En que un material soporta, ¿sí? En la que un material soporta fuerzas aplicadas, ¿sí? Soporta fuerzas aplicadas, coma, incluyendo, ¿sí? En este caso, incluyendo fuerzas con tensión, fuerzas de tensión, en este caso, coma, compresión, que de hecho lo vimos en algunos videos, si lo recuerdan, compresión, de tensión, compresión, luego vienen las de impacto, coma, algunas que se les llama cíclicas, la que requieren cierta cantidad de ciclo, o también se les llama de fatiga. También viene o fuerzas, ¿sí? O en este caso, fuerzas a altas temperaturas. Fuerzas a altas temperaturas. Eso es por mencionar algunas de esas formas que describen el material soporta fuerzas aplicadas, que eso tiene que ver con esas propiedades mecánicas, ¿no? Y ahí es donde se va a ver el material cómo se comporta, ¿no? Al aplicarle una determinada fuerza de tensión, una fuerza de compresión, recuerden de tensión, comprimir, la compresión viene de comprimir, tensión, de cierta manera estirarlos, de impacto, ¿sí? Cuando se golpea con una esfera o una bola grande, se impactan esos materiales y se ve su comportamiento. Las cíclicas, que se realizan constantemente, y ver hasta qué determinado ciclo o determinada prueba o tiempo ese material, esa prueba mecánica o ese material con el cual se está trabajando se daña. En el caso también de fatiga tiene que ver con eso, o fuerzas a altas temperaturas, ¿no? En este caso, cuando se genera una temperatura, una fuerza con una temperatura muy grande, ¿no? Pero bueno, ese es por mencionar algunas de esas propiedades mecánicas, que en realidad existen otras más, como por ejemplo, déjenme ver, por las cuestiones de los espacios, también hay otras que, por ejemplo, se le conoce como la de, aquí las voy a enumerar, que son la de tenacidad. Dice, la tenacidad es la propiedad que tienen ciertos materiales para soportar, sin deformarse ni romperse, los esfuerzos bruscos que se les apliquen. La otra es la elasticidad. ¿Sí? Es la elasticidad. Y la elasticidad consiste en la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación. Luego viene otra que viene siendo lo que es la dureza. Dureza.
¿sí? Luego viene lo relacionado a la fragilidad. Bueno, ¿a qué se refiere con dureza? Es la resistencia que un material opone, en este caso, ¿quién? A la penetración. Luego viene la fragilidad. Fragilidad, ¿sí? Y la propiedad de la fragilidad en un material es frágil cuando se rompe fácilmente por la acción, en este caso, ¿de quién? De un choque. También viene otra propiedad que es la plasticidad. Plasticidad. Y en el caso de la plasticidad es una aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes bajo la acción de una presión o fuerza exterior, sin que se produzca, en este caso, una rotura. Y luego viene otra de ellas, que es la ductibilidad. En este caso, la ductibilidad se considera una variante de la plasticidad, y es la propiedad que poseen ciertos metales para poder estirarse en forma de hilos, en este caso, de hilos finos. ¿Sí? Viene otra que es la de la maveabilidad. Que es otra de las propiedades como tal, ¿no? Y esa propiedad de la maleabilidad, disculpe, maleabilidad, aquí me equivoqué, es maleabilidad. Y es otra variante de la plasticidad, consiste en la posibilidad de transformar algunos metales en láminas, en este caso, en láminas delgadas, ¿no? Y existen otras como el sello tecnológicos, ¿no? Pero bueno, eso es por mencionar algunas de estas propiedades, en las cuales son propiedades mecánicas, como lo estoy indicando, ¿no? Que en este caso podemos centrar sobre la definición de cada una de ellas, pero bueno, entiendo que el tiempo también nos llevaríamos un poco de tiempo al respecto. Pero son algunas de esas propiedades, en este caso, propiedades mecánicas, aquí me faltó escribir la letra S, propiedades, en este caso mecánicas, en las cuales describen la forma que ese material se va a comportar, ¿ok? Entonces, pues ahí tenemos prácticamente parte de esta información. Entonces, dentro de las propiedades físicas, bueno, estas son las propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades físicas, ahorita voy a escribir también alguna definición, y vamos a ver algunas de ellas, que en realidad, son bastantes, ¿no? También así como las propiedades mecánicas. ¿Desean que le tome una captura de pantalla, ingenieros? O si desean copiar la información, pues con todo gusto, ¿no? Ustedes me indican, por favor. Como ve, profe, yo ya lo tengo. Ah, ok, gracias. Ok, bueno. Entonces déjenme tomarle una captura por si alguien desea tener. Física industrial. Okay. Vamos a tomarle una capturita. Me dicen si sale bien la imagen, por favor, ingenieros, ¿eh? Si se observa bien el texto. Estas son las propiedades mecánicas. Sí, profe, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, me dice si puedo borrar esta información para pasar para ver otras propiedades que también son interesantes, ¿no? Ustedes me indican si son para. Ok, bueno, entonces continuamos, ingenieros, y vamos a ver hablar sobre las propiedades físicas. Entonces voy a borrar aquí tantito y voy a escribir propiedades
En este caso, físicas. Esa es nuestra siguiente tema. Físicas. Propiedades físicas. ¿Ok? Y dentro de esas propiedades físicas, voy a escribir un texto en relación a ese tema. ¿Vale? Entonces voy a borrar esta parte de aquí arriba. Y ahorita dejo lo demás por si alguien no ha terminado de copiar la información. ¿Ok? Entonces dicen las propiedades físicas. Dice, dependen de la estructura. Vamos a escribir aquí, depende, en este caso, de la, estructura. ¿Sí? Dependen de la estructura y procesamiento. Vamos a dejarlo aquí, procesamiento de la estructura y procesamiento. Estructura y procesamiento del material. Sí, del material. Déjenme utilizar otro color porque creo que ya se está agotando la tinta de ese marcador. Entonces, es del material. Punto y seguido, describe, en este caso, describe características en este caso como, en este caso el color, coma, conductividad eléctrica, También tenemos lo relacionado o térmica, que también es importante, o térmica, con acento en la E de térmica, si no me equivoco. Luego viene también lo relacionado al magnetismo, ¿sí? ¿Qué más? Y comportamiento óptico. ¿Ok? Y comportamiento óptico. Coma, generalmente, en este caso, no se alteran por fuerza. No se alteran por fuerza, que actúa por fuerza. No se alteran por fuerza. En este caso, ¿qué actúa? Por fuerza, ¿qué actúa? Sí, por fuerza, ¿qué actúa? Perdón, que actúan, sí, es la palabra correcta, que actúan sobre el material. Que esa es parte de esta información. Y bueno, de aquí vienen varias propiedades, y aquí lo voy a escribir, punto y seguido, y se pueden dividirse en dos puntos y seguido, que son las propiedades eléctricas, ¿sí? Las propiedades eléctricas, coma, magnéticas, propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. Ahí está, ¿sale? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las propiedades físicas, y estas propiedades físicas dependen de la estructura y procesamiento del material. En este caso, describen las características como el color, la conductividad eléctrica o térmica, ¿sí? También tiene que ver con el magnetismo y el comportamiento óptico. Dice, generalmente no se alteran por fuerzas, ¿sí? Por fuerzas que actúan sobre el material, como en el caso de las propiedades mecánicas, que ese es distinto, ¿no? Y en este caso, esas propiedades físicas
se pueden ver en eléctricas, en magnéticas, y en el caso de ¿quién? Y en el caso de ópticas, ¿sale? Entonces, esa es una manera con la cual tenemos esas propiedades físicas que nos está mostrando, ¿no? Y si observan, pues sí, cambia completamente las propiedades mecánicas. En las propiedades mecánicas se tiene un poco más de contacto con el material, me refiero, contacto en relación a estirarlo, a comprimirlo, a fatigarlo, a golpearlo con una esfera o algún otro material y ver su resistencia. Y en el caso de las pruebas físicas, pues es diferente, ¿no? Porque todo va enfocado prácticamente, en este caso, a observar la estructura y cómo reacciona el material de una otra forma, ¿no? Esa es podemos llamarlo así, la diferencia entre las propiedades mecánicas y las propiedades, en este caso físicas, porque aquí lo dice, generalmente no se alteran por fuerzas que actúan sobre el material. Entonces, aquí ya nos lo está indicando, ¿no? ¿Sí? Nos está indicando este tema, que no se alteran por fuerzas que actúan sobre el material. ¿Ok? Eso es de una u otra manera, es parte de esta información. Y dentro de esas propiedades, pues están las eléctricas, las magnéticas y, en este caso, las ópticas. Y ahí podemos hablar ya de manera muy particular de cada una de ellas, pero bueno, son bastantes propiedades, pero hasta aquí lo voy a dejar este tema, pero sí quiero que empiecen a ustedes a identificar parte de todo este material. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, andamos todavía bien en tiempo. Les quiero mostrar, bueno, si gustan terminar de escribir parte de esta información, pero fíjense que les quiero mostrar algo que, bueno, tiene que ver también con la materia. Recuerden que les había comentado que nosotros podemos observar, a final de cuentas, por ejemplo, vemos un metal. Por ejemplo, voy a tomar una cuchara que tengo aquí. Por ejemplo, esta cuchara que tengo en mis manos es de un material plástico. No sé si lo alcancen a observar. Aquí está la cuchara. ¿Sí? Entonces, esta cuchara es de un material plástico, pero a final de cuentas, este material, si nosotros lo observamos con un microscopio de barrido electrónico, vamos a identificar que es una unión, ¿sí?, de varios materiales, o en este caso un material plástico, no sabemos de cuál material sea, pero de una otra manera lo podemos ver como una nube, ¿no?, en la cual se observa la cantidad de plástico, a lo mejor están unidos, están unos sobre otros, a lo mejor tienen diferentes tipos de geometría. Eso es lo que les quiero dar a entender, ¿no? Entonces, con ese microscopio de barrido se pueden observar diferentes estructuras, ¿sí?, en una manera muy, muy microscópica. Entonces, por ejemplo, este material que tengo aquí es una cuchara. Como pueden observar, es una cuchara de un material que es tierra, que es barro, ¿sí? Es de barro. Entonces, obviamente, ya tiene un tratamiento como tal. Entonces, alguien, a través de sus manos, formó esta cuchara y posteriormente se mete a un horno en el cual se cose este material y posteriormente se forma de una manera dura y se endurece, ¿no? Podemos hacer un pequeño corte sobre esta parte también de esta cuchara de barro y podemos observar su estructura a través de ese microscopio que les digo que es un microscopio de barrido, así se le llama, de barrido electrónico. Y así podemos tener diferentes materiales con los cuales podemos observar. Por ejemplo, aquí en este caso tengo una tapa de un material, como ustedes pueden ver, es un material plástico, que a su vez nosotros podemos identificar tomando una pequeña muestra de este material y observarla a través de ¿quién? De ese microscopio de barrido, y vamos a ver que su estructura, cómo está comportada, ¿no? También tengo, en este caso, es un vaso térmico de acero, ¿sí? Entonces también podemos analizar parte de su estructura y ver cómo están unidos, ¿no? Entonces, es algo que de otra manera les quiero compartir. Como les había dicho anteriormente, vamos a ver lo relacionado a ese microscopio de barrido electrónico. Entonces, si me permiten, les voy a tomar una imagen, ingenieros, para que ustedes tengan esta información ahí dentro de sus notas, ¿no? ¿Okay? Ya se las compartí, ya se les envía ahí al grupo de ingenieros para que puedan visualizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario que deseen hacer?
No, profe, No, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces, les voy a compartir ahorita unos videos de esos microscopios de barrido electrónico. Vamos a empezar con uno relativamente sencillo. Este material, déjenme, aquí les comparto la pantalla para que puedan ver. El microscopio electrónico de barrido debe ser este. Aquí está. Ya la pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí pueden ver la imagen, ¿verdad, ingenieros? sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a estar ahí viendo esto, ¿no? Entonces, déjenme, ya les compartí el video, ¿verdad, ingenieros? Sí, ahí está. Vamos a empezar a reproducirlo. Aunque bueno, yo lo estuve viendo en una parte. Entonces, ese es un microscopio de barrido ya hace de algunos años. Pero bueno, observen lo que nos platican. Va, ¿eh? ¿Me dice si se escucha? Bueno, ahorita apenas está la parte publicitaria. Aquí podemos ver el microscopio electrónico de barrido. ¿Se escucha, ingenieros? Sí, profe. Ok, va, lo Sí, voy a profe. reproducir. Fíjense, la computadora que tienen ya sería algunos años. Los monitores, pues bueno, ya es una generación un tanto anterior, ¿no? Barrido del Museo Nacional de... Ahí está. Empezamos. Aquí podemos ver el microscopio electrónico de barrido del Museo Nacional de Ciencias Naturales. La principal característica que llama la atención de este aparato es que no tiene ningún tipo de botón ni de mando y todo está controlado directamente por ordenador. Como cualquier otro tipo de microscopio electrónico de barrido, consta de una columna donde está la cámara de muestras y los detectores de señal. Debajo de ella se encuentra la bomba para hacer vacío. Observen la Y el pantalla. resto de la mesa está formado por una serie de unidades de proceso de datos para lo que es el control del microscopio y de la imagen. En la parte superior de la columna se encuentra el cañón de electrones, que en su interior tiene un filamento parecido al que tienen las bombillas dentro de ellas. Entonces este filamento, al producirle una diferencia de potencial, se calienta y va a emitir un haz de electrones que va a pasar a través de la columna, donde hay una serie de lentes magnéticas que van a condensar ese haz, hasta llegar a una última lente objetivo, también electromagnética, que va a pasar por esta parte de aquí dentro hasta enfocar el haz de electrones en la muestra que vamos a colocar aquí encima. Delante de o encima de la lente objetivo hay una serie de bobinas de barrido que van a hacer que el haz que se enfoca en la muestra vaya barriéndola línea a línea, en líneas consecutivas, y esas líneas van a ser esos electrones o esa energía que sale de la muestra va a ser colectada por una serie de detectores que nos van a dar señales diferentes. Otra característica que tiene el microscopio electrónico de barrido es que se le pueden acoplar diferentes tipos de detectores de señal y obtener con ellos diferentes tipos de información a partir de una misma muestra. En el caso concreto del microscopio del Museo de Ciencias Naturales tenemos un detector de electrones secundarios, que es este, con el cual podemos obtener imágenes de la topografía de la superficie de la muestra, un detector de electrones retrodispersados, que está aquí atrás, con el cual podemos sacar unos mapas, sobre todo en muestras pulidas, que nos van a dar una diferente densidad de grises en función de la composición química de la muestra, y un detector de energía dispersiva de rayos X, que es este de aquí, con el cual vamos a poder obtener mapas de composición química elemental de la muestra que estamos analizando. Una muestra, para ser analizada con el microscopio electrónico de barrido, tiene que cumplir una serie de características. Una de ellas es que la muestra sea estable a la de electrones que va a estar bombardeándola, otra que la muestra esté completamente seca, y la tercera que la muestra sea conductiva a la electricidad. Una vez que la muestra está limpia y seca, hay que colocarla sobre los portas especiales que son característicos de cada microscopio y pegarlos en ellos mediante unas etiquetas de carbono adhesiva por los dos lados o una pintura especial coloidal de plata. En el caso de muestras geológicas como la que estamos preparando, la preparación es muy sencilla. En el caso de muestras biológicas, la preparación es mucho más complicada, ya que hay que fijar el material, ya sean células o tejidos, para que no se estropeen después de la muerte celular.
y además tenemos que deshidratar esa muestra y secarla para que sea estable debajo del haz de electrones. Si las muestras no son metálicas, tenemos que hacerlas conductoras a la electricidad. Para ello utilizamos este aparato, que es un metalizador por sputtering. Colocamos la muestra en su interior y lo que vamos a hacer en él es primero vacío dentro de la cámara. Empezamos a introducir dentro una pequeña corriente de argón y después la sometemos a una diferencia de potencial de unos 3000 voltios, de manera de que en el interior de la cámara donde está colocada la muestra se cree un ambiente de plasma. En este ambiente de plasma, los átomos del argón muy excitados van a estar chocando con una tarjeta de oro que hay en la parte superior del aparato, del cual van a ir arrancando el oro átomo a átomo, y este va a ir cayendo sobre la muestra como si fuera una especie de lluvia de oro. Este oro, una vez que va depositándose sobre la muestra, se nuclea y forma sobre él una costra continua muy fina, del espesor aproximadamente de 10 o 15 millonésimas partes de milímetro, haciendo que la muestra sea conductiva a la electricidad. Una vez que la muestra está completamente metalizada y es conductora de la electricidad, podemos introducirla en la cámara de muestra del microscopio electrónico. Cuando los electrones llegan a la superficie de la muestra, las partes que están más levantadas tienen más probabilidad de que los electrones reboten en ellas que las partes que están más hundidas. De manera que de aquí van a llegar, de estas partes altas van a llegar más electrones al detector que de las partes que están en las zonas más bajas. El ordenador se encarga de cuantificar esos electrones que están llegando al detector y acoplarlos a una escala de grises que luego nos va a dar la imagen en la pantalla. La imagen que vemos en la pantalla puede servir para ilustrar una de las aplicaciones que la microscopía electrónica de barrido tiene en biología. Se trata de un pequeño coleóptero de menos de 2 milímetros de longitud, del cual estamos observando una de las patas anteriores. En ella aparecen diversas estructuras, una de las cuales es el órgano limpiador de las antenas, que pueden ser utilizadas como caracteres taxonómicos a la hora de diferenciar especies. La imagen que vemos ahora es de un grano de polen de fresno. La forma de los granos de polen puede ser utilizada para diferenciar entre especies. Son muy importantes en estudios paleoecológicos, ya que gracias al análisis de los diferentes tipos de pólenes que aparezcan en las rocas, podemos saber en cierta medida las especies vegetales que había en una época determinada y reconstruir el ambiente y el paisaje que existió en una zona hace millones de años. Centro de Ciencias Medioambientales contamos con un servicio de microscopía electrónica con dos equipos en concreto, un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido, que es el que tenemos delante de nuestra pantalla. Este microscopio lleva acoplado un sistema de crío para poder preparar las muestras que están hidratadas. Criogénico se llama. Sistema muestras que no criogénico. pueden ser preparadas por sistemas tradicionales y convencionales se pueden hacer con este equipo. Podemos observar este pequeño pino que lo acabamos de sacar de un cultivo, en el que se observa la parte superior con las hojas aciculares y en la parte inferior las raíces. Bien, si nosotros queremos hacer un estudio de la zona de las raíces en directo, según está hidratado, o una pequeña hoja, que es lo que vamos a preparar a continuación, por este sistema se puede observar perfectamente al microscopio electrónico sin ningún tipo de tratamiento químico. Vamos a proceder ahora a una pequeña preparación. Colocamos una pequeña gota encima del portamuestras, es un pegamento especial que se llama GUR, y a continuación procedemos a coger la muestra que queremos estudiar para colocarla justo encima de esa pequeña gotita y del portamuestras. Inmediatamente, una vez preparada la muestra, introducimos esta dentro de este recipiente que contiene nitrógeno líquido. Estamos haciendo ahora mismo vacío con una bomba rotativa para conseguir que el nitrógeno prácticamente quede congelado. O sea, podemos llegar aproximadamente a los menos 200 grados centígrados. Una vez congelado la muestra, procedemos a incorporar este sistema a la precámara del microscopio. Podemos observar en la imagen dos pequeñas manchas blancas que corresponden al pegamento especial GUR, y a la izquierda se puede observar en pequeño tamaño el fragmento de la pequeña hoja de pino, que es la que vamos a proceder
a continuación a introducirla en el microscopio, en la cámara, y poder observarla. Una vez ha sido procesada la muestra en el interior de la cámara, pasando por los pasos consiguientes de sublimación y posteriormente se metaliza con oro, podemos observar la pequeña hoja de pino a bajos aumentos, donde se puede apreciar perfectamente su estructura con las células del parénquima. Ahora vamos a hacer un zoom para terminar de observar en los vasos centrales unos pequeños detalles donde pondremos la señal con una micra para saber el tamaño real. Qué interesante, miren, ahí está. Wow. Ahora podemos observar el tamaño real de esta célula que tenemos en la parte superior de la Son imagen. células. Que nos mide aproximadamente unas 16 micras. Si observamos en la zona interior, los vasos pequeños están comprendidos entre aproximadamente 5 micras y el de la parte de la izquierda podemos bajar a unas 2 micras. ¿Qué les pareció, ingenieros? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció esto, ingenieros? Interesante, profe. O sea, fíjense hasta qué nivel se observan las células de un pino, ¿eh? De una hojita de un pino. Eso es lo que nos mostró. Entonces, bastante interesante. Y luego nos mostraron las patitas, ¿verdad? De un animalito, la cual se vería muy, muy interesante, ¿no? Entonces, imagínense si tenemos un metal, que era lo que les platicaba hace ratito. Como estamos hablando de las propiedades de los materiales, tenemos un material, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar cómo es la estructura del acero, la estructura del aluminio, del cobre, de todos esos elementos, incluso hasta aleaciones, y ver cómo están unidos esos materiales. Entonces, esto, les digo, en su debido momento, yo pienso, ¿verdad? Espero, no soy experto en el conocimiento de su carrera, pero sí es interesante ir conociendo que existen este tipo de equipos, ¿verdad? Para que ustedes tengan un panorama más amplio, que como cada vez más hay microscopios un poquito más grandes, pero como pueden observar, ese microscopio electrónico de barrido está hablando del orden de micras, o sea, cosas muy, muy pequeñitas, ¿verdad? También los microscópicos, hay también microscopios potentes, ¿no? Pero bueno, espero que les sea de mucha utilidad esta información. Vamos a ver otro video. Ya les compartí la dirección electrónica por si alguien desea en un momento dado ver ese ejemplo. Vamos a ver otro video de un microscopio de barrido de una alumna. Bueno, hay varios más, déjenme ver, creo que es este. Pues hay varios videos que seleccioné, todos están muy interesantes. La verdad, todos tienen su complejidad. Y vamos a ver este de la chica, que dura 5 minutos. Déjenles comparto la información. Se llama MB, microscopio, ¿cómo es su funcionamiento? ¿Vale? Aquí está microscopio electrónico de barrido, ¿cómo funciona? Ahí ya les presenté la imagen de 2 personas, en la cual nos van a dar a conocer también parte de ese trabajo, que cómo funciona un microscopio de barrido. ¿Ok? Entonces, me dicen si se escucha, por favor. Bienvenidos. Continuamos con... Ok, perfecto. Corro el video. Esta serie de videos que han desarrollado nuestros estudiantes y el día de hoy le toca a Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Dinos un poquito acerca de ti. Hola, mi nombre es Marisol Valdés, soy una estudiante de química y terminaré mi licenciatura este junio. El próximo otoño comenzaré mi programa de doctorado en Ciencias y Ingeniería de Materiales. Marisol, súper bien. ¿Y de qué se trata el proyecto en el que trabajaste? Durante mis estudios trabajé en un proyecto de investigación construyendo nanofibras, que actúan como sensores para indicar cuándo la comida se echa a perder. ¡Wow! ¡Qué interesante, Marisol! ¿Y el video que nos vas a presentar, de qué se trata? Como todos utilizamos el microscopio electrónico de barrido, preparé un video explicando el funcionamiento del instrumento. Súper bien, bien interesante y tienes razón. Todos en el equipo, en el grupo de investigación, utilizamos este equipo. Disfruten el video y espero que aprendan mucho del microscopio electrónico de barrido. Gracias, Marisol. Bye.
Hola, el día de hoy hablaremos sobre el microscopio electrónico de barrido, también conocido como MEB. El MEB es un tipo de microscopio que utiliza un haz de electrones de alta energía que interactúa con la superficie de una muestra para generar varias señales, las cuales van a definir la superficie con una imagen. ¿Cuál es la diferencia entre el MEB y el microscopio óptico? En primer lugar, el microscopio óptico utiliza los rayos de la luz y los lentes para obtener una imagen más detallada de la superficie magnificada. El microscopio óptico también mide en micrómetros. A diferencia de este, el MEB usa electrones para generar una imagen de la superficie, así como medidas desde nanómetros hasta micrómetros. El MEB tiene muchas partes funcionales tales como cañón de electrones, columna vacío, ánodo, lente magnético, bobinas de barrido, sistema de vacío, detector de electrones retrodispersados, portamuestra y detector de electrones secundarios. Antes de usar el MEB, la columna por donde viajan los electrones debe de estar en vacío. Esto permite que los electrones viajen sin interrupciones hasta llegar a la muestra. Cuando la columna ya está al vacío, ahora podemos usar el cañón de electrones para disparar los electrones. Esos electrones luego viajan a través de la primera parte de la cámara, siendo el ánodo. El ánodo atrae a los electrones para luego darles una pauta para que viajen como un haz. El haz continúa viajando a lo largo de la columna y va hasta el lente magnético. El lente magnético crea un campo magnético. El campo magnético permite que los electrones fluyan y se conviertan en un haz más preciso. A medida que los electrones pasen por el lente magnético, continuará acercándose a las bobinas de barrido. Las bobinas de barrido proporcionan un campo magnético, el cual colocan los electrones con precisión para cubrir la superficie de la muestra. Las bobinas de barrido comienzan a sombrear el área de la muestra con el haz de electrones. Hablando sobre el sistema de vacío del MEB. El MEB tiene un portamuestra y dos detectores. En la portamuestra se coloca la muestra para ser analizada. Ahora la cámara de muestra es donde se encuentran los detectores, el detector de electrones secundarios y el detector de electrones retrodispersados. El detector de electrones secundarios es para los electrones secundarios que salen de la muestra después de interactuar con el haz de electrones. Estos electrones son luego recogidos por el detector dando señales únicas que son analizadas por la computadora para dar una imagen de la superficie. El segundo detector es el detector de electrones retrodispersados. El detector es para los electrones que provienen del cañón de electrones y se recuperan directamente después de interactuar con la muestra. Una vez que los electrones lleguen al detector, crean una señal para ayudar a producir una imagen. Tanto los electrones secundarios como los de retrodispersión ayudan a producir una imagen de superficie. El MEB tiene un tercer detector para ayudar con el análisis de una muestra. El tercer detector es un detector de rayos X. La radiografía puede analizar y medir la composición elemental del compuesto. El detector de rayos X comienza a funcionar cuando el haz de electrones interactúa con la muestra, liberando una longitud de onda de rayos X específica. Eso está representado por un compuesto específico que ayuda a indicar la composición de la muestra. Recapitulando lo brevemente visto, el MEB es un instrumento muy poderoso. Este ayuda a analizar la superficie de la muestra desde una escala micrométrica a una escala nanométrica, además de brindar datos sobre la composición de la muestra. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la información, ingenieros? Interesante, profe. Sí, es algo bastante interesante, ¿no? De hecho, de ahí se han realizado estructuras. Ahorita me acordé unas estructuras de, ¿qué eran? Para las pilas, para las baterías de... Ay, eran unas... ¿De qué eran las baterías? Creo que eran de litio, no me acuerdo. Creo que sí eran las de litio. Entonces, nanoestructuras de carbono, así es. Por ejemplo, hay un material muy sólido, que es en este caso el carbono, ¿no? Y el carbono se han hecho muchas estructuras para diferentes tipos por ejemplo, para coches, para bicicletas. Entonces es un material muy resistente y a la vez es muy ligero, ¿no? Entonces se puede observar, les digo, si se hace un pequeño corte, se toma una muestra de ese material, se puede observar a través de
microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y cómo pueden ver sus estructuras, que es lo más interesante que les decía, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo otro de los videos, que ese se refiere también a otro microscopio. Déjenme, se los comparto para que lo puedan observar. Entonces, si no tenían la oportunidad de conocer este tipo de instrumentos, pues bueno, aquí ya los están conociendo, y la verdad es algo muy interesante. Miren el video. Ustedes me dicen si ya lo puedo reproducir, ingenieros, me indican. Listo, profe. Ok, lo voy a reproducir para que lo vean. Una de las técnicas básicas para el análisis y caracterización de materiales es la microscopía electrónica de barrido. Nos trasladamos a las instalaciones de los servicios centrales de la Universidad de Vigo, el CACTI, en particular al servicio de microscopía electrónica, para conocer de cerca los fundamentos y el equipamiento de esta técnica. La primera fase del proceso consiste en colocar la muestra en el soporte mediante el cual será introducida en la cámara del microscopio. La interacción de los electrones incidentes con el material tiene lugar en un volumen llamado pera de interacción. Fruto de esta interacción obtendremos tres tipos de señales. Electrones expulsados de la propia muestra, conocidos como electrones secundarios. Electrones incidentes, que son retrodispersados por los núcleos de los átomos que forman el material. Y rayos X emitidos como consecuencia de las transiciones electrónicas ocurridas. La cámara de análisis se encuentra a alto vacío, por lo que se utiliza una precámara de intercambio que abrimos introduciendo una corriente de nitrógeno. A continuación se cierra la cámara de intercambio y volvemos a hacer vacío en la misma. Cuando se equilibra el vacío de ambas cámaras, se introduce la muestra. En general, un microscopio electrónico de barrido consta de los siguientes elementos. En la parte superior se encuentra el cañón, compuesto por un filamento metálico sometido a alta tensión y en el cual se genera la emisión de un haz de electrones. El haz se condensa y focaliza mediante lentes electromagnéticas a su paso por la columna, en la cual también encontramos el generador de barrido, que permite que el haz no permanezca estático, barriendo progresivamente la muestra. En la parte inferior se encuentra la cámara de análisis, alrededor de la cual se disponen los diferentes detectores de electrones y rayos X, que junto con el sistema informático nos permite generar una imagen o bien procesar información analítica. Alcanzado el nivel de vacío requerido para la emisión de electrones, se enciende el filamento, se ajusta la altura de la muestra, el foco o astigmatismo para seguidamente obtener una imagen mediante un barrido lento. Esta imagen es creada por los electrones secundarios que abandonan la parte más superficial del material, generando una imagen de la morfología superficial de la muestra. Vale, interesante. Seguidamente incorporamos al proceso el detector de electrones retrodispersados. Parte de los electrones que inciden son retrodispersados tras la interacción con los núcleos de los átomos que componen el material. La energía que adquieren dependerá del número atómico del núcleo con el que han interaccionado, obteniéndose una imagen con contraste en la cual las zonas con mayor número atómico darán mayor brillo y viceversa. Ahí se observa. Ahí está. Dale. Finalmente, analizamos la señal de rayos X identificando las bandas presentes en el espectro. Un electrón secundario que ha sido expulsado deja una vacancia que puede ser ocupada por otro electrón de una capa más externa. Cuando se produce esta transición, la energía en exceso es emitida en forma de rayos X. Mediante el análisis de las energías de estos rayos X podemos identificar cuáles son los diferentes elementos que componen la muestra. Es posible analizar un punto o área concreto o realizar un mapeado en el cual la información obtenida a partir de los rayos X se plasma a modo de imagen en toda la superficie.
Este análisis se conoce como espectroscopía de rayos X por dispersión de energías y generalmente está incorporada a casi todos los microscopios electrónicos. Calcio, oxígeno. En resumen, la microscopía electrónica de barrido nos permite conocer la morfología superficial de la muestra a través del análisis de los electrones secundarios. Así también podemos obtener información sobre su composición analizando los electrones retrodispersados y los rayos X emitidos. De esta manera disponemos de una caracterización, un análisis completo de la muestra. Ok, ingenieros, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, ingenieros? Pues la verdad están interesantes, profe. Yo sí había visto así cosas en microscopios, pero pocas cosas, la verdad. Sí, y esos microscopios son muy potentes, bastante potentes. Entonces, incluso ya vimos unas características muy propias entre un microscopio tradicional, en el cual utiliza una determinada luz, pero en el otro, en el caso que estamos hablando, del de barrido, pues obviamente que es mucho más confiable, ¿no? Mucho con más exactitud y ver la cantidad de elementos que contiene ese material. Incluso hay materiales que se han analizado que no son propios de que no se encuentran en este planeta, ¿no? Un planeta llamado Tierra, no hay, ¿no? Y bueno, y ahí podemos hablar de una gran cantidad de ejemplos y casos que esos microscopios son, entre mejor definición tengan, pues obviamente que son el precio, ¿no? Obviamente. Vamos a ver otro de los videos, ya para, bueno, hay dos muy interesantes, pero uno de ellos es este. Déjenme se los comparto, se llama microscopio de barrido de ITM, ¿no? Perdón. Ya me estoy haciendo una pregunta yo solo. Me pregunto yo y me respondo yo, ¿no? Sale, ingenieros, vamos a ver este otro, que ya es un poquito, pareciera más sofisticado que el anterior. Como pueden observar, ha habido una evolución en este tipo de equipos. Entonces vamos a continuar con este material. Microscopios con los que estamos... A ver, vamos a regresar un poquito para que puedan ver. Estamos en el laboratorio de microscopía electrónica. ¿Se escucha, ingenieros? Sí, profe. Ok, continuamos reproduciéndolo. De barrido del ITM. El laboratorio de microscopía pues tiene un microscopio electrónico de barrido. Esos microscopios con los que estamos más familiarizados se llaman microscopios ópticos y trabajan con luz. Ya no estamos utilizando luz visible, que es lo que normalmente utilizamos para ver. En este microscopio utilizamos electrones. Además de eso, ya las lentes no son sólidos, sino que usamos lentes electromagnéticos. Para poder trabajar con electrones, pues necesitamos condiciones muy especiales. Lo primero es que los electrones no pueden interactuar con nada en su camino a medida que van llegando hacia la muestra. Entonces eso tiene una implicación muy grande y es que esto tiene que estar en ultra alto vacío. Y en esa presión o en ese vacío es en lo que se encuentra esta columna. Luego acá tenemos la muestra en una cámara. Acá es donde nosotros tenemos contacto con el microscopio. Ponemos la muestra. Esto siempre va a estar abriendo o cerrando una válvula para dejarnos sacar o meter la muestra y eso es lo que nos permite a nosotros pues, llevar la muestra ya. Como nosotros trabajamos con electrones, requerimos que los electrones lleguen a la muestra, interactúen con ella y vuelvan y salgan. Pero normalmente las muestras, a no ser de que sean metales, no son conductoras. Entonces necesitamos que esas muestras nos conduzcan los electrones. Entonces, para que conduzcan, les hacemos un baño en oro. Y para eso, entonces, lo vamos a llevar al equipo que se conoce como el sputtering. Baño en... Esa es la descarga del plasma. Ahí es donde estamos haciendo un baño de oro a esas muestras que están ahí girando. Así quedan las muestras después de que las recubrimos con oro para que puedan ser conductoras.
Entonces, estos son cubitos cerámicos, esto es un cubito de cemento, acá tenemos unas nanopartículas de nanotubos, acá tenemos unas dispersiones de ceolitas. Esto sería lo que introducimos a la cámara. Ya luego pues sería empujarla hasta la cámara para que quede allá adentro. El equipo tiene un software. Primero te muestra la imagen de lo que estás viendo. Esto es como la huella digital de tu imagen, donde sabes a qué cantidad de aumentos estás trabajando, cuál es esa energía de los electrones que la están impactando. Tenemos una cámara, que es una cámara infrarroja, y nos permite ver más que todo la posición del portamuestras con respecto a la pieza polar, que es esta. Esto es literalmente un joystick, igual que el que te permite en cualquier momento moverte sobre la muestra, cambiar posiciones en X, en Y. Luego tenemos este que es un comando de posicionamiento en todas las direcciones. Este es el otro control o el control principal con el que podemos hacer los aumentos, es decir, nos acercamos o nos alejamos de cada una de las muestras. Enfocar o desenfocar nuestra imagen. Para esta muestra, por ejemplo, pues nos damos cuenta que ya si nos acercamos más de 50.000 aumentos, empezamos a perder resolución. Wow. Con microscopía electrónica de barrido tenemos unos electrones que impactan en la muestra, salen diferentes electrones y diferente información podemos obtener de cada uno de ellos. Nosotros con electrones secundarios, que son los electrones que estamos usando en este momento, que son los típicamente utilizados, pues tenemos información principalmente morfológica. Esta mosca tiene unos hexágonos dentro de sus ojos, que son formados por pequeños punticos o por pequeñas esferitas, que en medio de algunos de esos hexágonos hay pelitos. Esto es un típico ejemplo donde podemos ver la diferencia en morfología que tienen los dos compuestos. Por ejemplo, las partículas de óxido de cobre son esas partículitas que vemos claramente esféricas, mientras que el óxido de calcio son las partículas que diríamos son un poco más amorfas, que se ven alrededor de la superficie. Esa es la imagen de una fibra óptica. Esa es una zeolita. Eso es un cemento. Los cementos tienen estructuras cristalinas que son los que les confieren sus propiedades. La imagen de un cerámico. Así es como luce, por ejemplo, si quebráramos la oreja de una taza y la pusiéramos al microscopio. Esa es una de las muestras del Museo La Salle de acá de la institución y es la cabeza de un zoocóptero. Esto es el cabello de un mamífero. Esto es un scaffold. Esto es un material que fue sintetizado acá en los laboratorios de la institución y lo van a utilizar para implantes médicos, para liberación controlada de medicamentos. Esto lo que hace es que nos sitúa o nos contextualiza a nivel mundial en el tema que se está trabajando en todas partes, en todas las áreas de la ciencia, que es la nanotecnología, que es transversal a la salud, es transversal a la biología, es transversal a los materiales. Entonces, con este tipo de sistemas pues podemos incursionar en cada uno de esos ámbitos. Pues tenemos la diversidad desde biología hasta óptica, hasta ciencia de los materiales, la catálisis, la química. Tenemos todas las ciencias soportadas por un equipo como este. Wow. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué opinan?
Lo que me sorprendió más es todo el material que utilizan, profe. Ah, sí, definitivamente, ¿no? Sí, es mucho. Y muy costoso, ¿eh? No es barato, ¿eh? La verdad. Sí, son materiales bastante costosos, pero en realidad vale la pena, ¿no? Para lo que se requiere hacer, sí es muy importante, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, sí tiene su grado de costo, su complejidad, pero bueno, son cosas que en realidad son muy importantes, ¿no? Son bastante importantes para ya nosotros como seres humanos. ¿Ok? Y no se diga ahorita con el famoso virus que está de moda, pues obviamente para identificar, ¿no? Si se fijan el virus, de acuerdo a las imágenes que nos han mostrado, tiene una especie de corona, ¿no? ¿Sí se han observado las imágenes de ese virus? Pues obviamente con este tipo de microscopios se puede, bueno, uno de ellos y algunos otros, se puede observar la estructura de cómo se comporta ese ser vivo, ¿no? De cierta manera. Sería cuestión de irlo analizando, ¿no? Ya les compartí el link de este video por si alguien desea volverlo a reproducir. Y vamos a ver otro ya para terminar. Este video, bueno, dura un poco más de tiempo. Aquí cómo hicieron un microscopio, ¿no? Unos españoles, en el cual es el microscopio más potente del mundo que existe. Entonces, con el cual se utilizó bajo varias empresas. Una de ellas que es la empresa IBM, y en sí varias, ¿no? Algunas otras cosas que es algo muy interesante que ellos desarrollaron. Déjenme reproducir el video, espero que lo alcancen a escuchar, que de hecho quería buscar, déjenme ver si encontramos aquí. Déjenme ver, que ahorita ya me llamó la atención eso que estamos hablando, de virus, del famoso COVID, que tiene forma de coronavirus. Vamos a ver si nos permite aquí figuras de COVID-19. Más bien, imágenes reales. Vamos a ver si encontramos algo de eso. A ver, se las voy a compartir. A ver si... A ver. Se los voy a compartir, ingenieros, aunque bueno, es un medio de... Permítanme. No me deja compartírselas, fíjense. No sé si es por la página, pero no me... Ah, ya. Miren, ahí están algunas imágenes de ese material. Ahí están, miren. Los colores del coronavirus no se pueden ver, pero en tonos rosas y azules fueron usados con el propósito de ayudar a representar mejor la forma de distintas, en este caso, partes del virus, ¿no? Ahí lo pueden observar ustedes. ¿Vale? Ahí se aprecia cómo está su comportamiento. Y tiene una especie de corona, ¿no? Dice, un equipo científico logró obtener imágenes reales en 3D del virus que produce el COVID-19. Ahí aparece. Los especialistas, en este caso, escanearon viriones del SARS-CoV-2 con tomografía ciroelectrónica, pero estas imágenes seguían siendo demasiado ruidosas para mostrarse en 3D. Pues ahí está, para que observen, ¿no? Ahí qué tan importante es esa tecnología que les acabo de comentar. Déjenme ver si encuentro otra información. Entonces, pues imagínense hasta dónde hemos llegado ya ahora, ¿no? Imágenes. Les voy a compartir esta pantalla para que vean.
O sea, todo lo que se puede analizar con ese tipo de instrumentos. ¿Ya la pueden ver la imagen, ingenieros? ¿Sí pueden ver mi pantalla, ingenieros? Sí, profe. Entonces aquí nos aparecen fotos reales del coronavirus bajo el microscopio. Aquí viene la imagen, mire, por eso tiene forma de corona. Por eso es coronavirus. Y aquí podemos observar algunas otras imágenes que se tomaron, como las pueden ustedes aquí visualizar. Y otras más que estoy viendo del lado izquierdo, miren, aquí están otras. Aquí prácticamente, miren esta. Aquí está, miren. Eso es el comportamiento de ese elemento. Y de ahí, pues, empezar a trabajar, pues, para poder encontrar una vacuna y obviamente, pues, poder, de cierta manera, pues, su estructura, su comportamiento, y de allí, pues, contrarrestarlo y no nos haga daños como lo hemos estado viendo. Entonces, ahí están algunas imágenes que obviamente, pues, tienen que ver con una gran cantidad de ¿qué? De esos microscopios electrónicos de barrido, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí está una imagen también de un microscopio, básicamente, y así podemos encontrar una gran cantidad de información. Por ejemplo, podemos encontrar imágenes del acero, desde un microscopio. Y por ejemplo, aquí está. Aquí está cómo está el comportamiento de un acero. Vamos a ver este material. Dice foto de un microscopio óptico de un acero 304 después de su anodizado, ¿no? Aquí aparece. Tenemos otra imagen de la metalografía del acero, o también llamado alambrón. Ahí está su estructura. Tenemos a través de ahora de otro acero, el 304. Aquí tenemos otro acero. Hoja de afeitar por un microscopio de superficie de acero rasguñada a través de microscopía de imagen de archivo. Ahí está, miren. Luego tenemos otra imagen. Microestructura de diferentes aceros microaleados de mediana, bueno, ahí no se alcanza a ver lo demás. Aquí dice la estructura, si se ve la rotura del acero en un microscopio. Imagínense cómo se fractura el acero. Aquí está. ¿Sí? Aquí está otro material, es el acero A.35% C, templado y revenido a 600 grados centígrados. Luego tenemos otra imagen de las agujas de afeitar, miren. Aquí cómo se ve el desgaste que va teniendo. Ahí observen. Y este ya es un acercamiento mucho más exacto, miren. Y se puede observar. Otra imagen, es el biomaterial más fuerte del mundo, supera al acero y a la seda de araña. ¿Sí? Miren, ahí está un material. Hay que buscar qué tipo de material es ese, ¿no? Pero miren, observen cómo están sus estructuras. Entonces, es algo bastante interesante, ingenieros, que ahora la ciencia cada vez va avanzando constantemente. Por ejemplo, esta es la característica de la microscopía óptica y electrónica de una junta de acero inoxidable dúplex, con el nombre 2205, ¿no? Ahí está. Y ahí podemos hablar de otros. Por ejemplo, vamos a buscar del carbono, en este caso, imagen ¿de qué les parece? De carbono, de la fibra de carbono, de la fibra de carbono. A ver si no. Por ejemplo, aquí ven nuestra estructura. Miren cómo está la estructura de la fibra de carbono. ¿Qué es la fibra de carbono? Pues ahí aparece. Miren cómo están sus materiales. Aquí está otra imagen. Fibra de carbono de materiales de construcción. Pero en realidad esto lo vemos en forma sólida, ingenieros. Esto es de manera microscópica, pero en realidad vemos una bicicleta de fibra de carbono y nunca pensaríamos que tiene esta estructura. Aquí está otro caso. Aquí tenemos ya diferentes situaciones. Aquí es como así es como la fibra de carbono revoluciona en el deporte, era lo que les comentaba, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos otra imagen. Perdón, aquí está.
en fibra de carbono como material de construcción. Así es como se observa. Mira. Aquí tenemos otro caso. Nuevos nanotubos de carbono parecen hilo textil, pero conducen electricidad y calor como un metal. Ahí está, mire. A ese nivel ya tenemos la capacidad de estar observando. Y muchas configuraciones, y bueno, miren por ejemplo esta imagen. Una nueva forma de extraer el dióxido de carbono del aire produce nanofibras de carbono. Entonces, para mí es un área muy interesante que hay que desarrollar muchas cosas. Y así es como en realidad les decía, nosotros podemos ver los materiales desde bueno, teniendo nuestras manos, pero ya viéndolos con una lupa bastante grande, de una cantidad de aumentos, pues observen lo que llega a suceder, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a este tema? No, profe. Miren, por ejemplo, esta imagen. Dice, fabrican fibras para la ropa que almacena electricidad. ¿Cómo ven? Ahí está. Y así podemos encontrar una gran cantidad de elementos. ¿Sale? Bueno, ingenieros, pues bueno, vamos a concluir la clase el día de hoy a partir con estos temas, que la verdad son bastante interesantes y la verdad podemos llegar a conocer una gran cantidad de información. Pero bueno, vamos a dejarla aquí y nos falta ver todavía algunos otros temas relacionados a este fascinante mundo, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia de materiales, propiedades de los materiales y bueno, una gran cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La verdad, agradecerles mucho por su tiempo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y bueno, si hay algún comentario antes de despedirnos, pues por favor, si alguien desea externarlo, con todo gusto. Adelante, ingenieros. No, pues que todo bien, profe. Muy bien explicado, la verdad. Ok, muchas gracias, Es Diego. muy interesante la clase, profe. Gracias. No, pues al contrario, pues es para ustedes, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan que no nada más existen muchos instrumentos de medición, pero para mí, unos que son muy importantes en la actualidad, pues son estos, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien más nos desea compartir algún otro comentario, ingenieros? No, profe, bastante interesantes los videos. Abarca varias cosas. Sí, de hecho son muchas áreas, ¿no? Bastante áreas. Imagínense que aquí puede trabajar un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, ¿sí? Y verlas, por ejemplo, ahí vimos propiedades eléctricas, bueno, propiedades mecánicas y propiedades físicas, ¿no? De algunos de los materiales que ahí hacen mención, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy hasta aquí, ingenieros. Les agradezco mucho. Muchas gracias por la oportunidad de su tiempo, de estar en esta clase y bueno, nos seguimos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan buena tarde, buen fin de semana, ingenieros. Estamos en comunicación. Profe. Buen día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Un abrazo donde se encuentren, ingenieros. Cuídense mucho. Bye, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Listo.